Gracias por la organización de los grupos. Te quiero pedir entonces el favor que controles el tiempo. La Ok. dinámica van a ser ¿cuántos minutos? Dijiste que 10 y 5 de debate. Sí, son en total 10 minutos y 5 minutos para la conclusión o las preguntas que tengan los compañeros. Ah, ok, perfecto. Entonces debemos ser bastante ágiles porque en promedio se han llevado más tiempo en la presentación. Entonces, bueno. Entonces, a Vero Aguilar le voy a dar la opción de compartir pantalla. Vale, profe. Listo, ya estás en esa condición. Listo, profe. Ya voy a empezar a compartir entonces. Okay. ¿Ya se puede ver mi pantalla? Está cargando, sí. Ya. Listo. Entonces, a mí, el tema que a mí me tocó es la radio en el mundo. Primero comenzaremos hablando de las teorías del descubrimiento de las ondas electromagnéticas propuestas por James Clerk Maxwell. Ahí lo pasa, listo. En un documento titulado Una teoría dinámica del campo electromagnético. Allí explicaba que a modo de afirmación que es posible generar ondas electromagnéticas con la posibilidad de que se propaguen a la velocidad de la luz. Tenemos que una onda electromagnética es una onda producida por cargas eléctricas en movimiento como los rayos X, infrarrojos u ultravioletas, ¿cierto? Ahora continuamos con que después de 2 décadas de esta teoría, el físico Heinrich Rudolf Hertz demostró que era posible la radiación utilizando una corriente alterna de alto voltaje que generaba chispas produciendo radiación electromagnética. La corriente alterna es una corriente eléctrica en la que la magnitud y el sentido varían cíclicamente. Cíclicamente significa que que esta se repite con regularidad cada cierto tiempo. Aquí, antes de continuar con la siguiente diapositiva, hay que resaltar que en 1886 el físico llevó a cabo la primera transmisión de radio, enviando una transferencia de energía por medio de una chispa a unos cuantos metros de él, creando el primer mensaje de transmisión de radio, ¿cierto? A pesar de que actualmente es mundialmente conocido el impacto que tuvo este primer mensaje y este físico, en su momento en el siglo XIX el invento tuvo que ser arrinconado en algún lugar de una universidad alemana, debido a que no tuvo la popularidad que se quería en aquel momento. Listo. Antes de hablar de esto, como un dato curioso que encontré, fue que unos 2 investigadores de origen británico y ruso llamados Oliver Lodge y Alexander S. Popov se interesaron en los experimentos de las ondas hertzianas, logrando que en 1896, por medio de prácticas, hicieran el primer mensaje de transmisión en la radio gracias al código Morse. Se comunicaron por medio del código Morse. A pesar de que algunos lo saben, pero igualmente voy a explicar qué es el código Morse. El código Morse es un sistema telegráfico donde a cada letra, número o signo de puntuación se le asigna un específico orden de espacios, puntos y guiones, ¿verdad? Sí, de rayas, puntos, espacios y guiones. Ahora ahora sí. ¿Con quién fue el inventor de la radio? Tenemos que primeramente el inventor conocido es Guillermo Marconi, que es un ingeniero eléctrico, sí, un ingeniero eléctrico, nació en Italia, que fue el primero en encontrarle las teorías, mentira,
el encontrarle a las teorías de Hertz un campo práctico, donde él creó esta imagen que está acá de la radio, esta que está acá. Esta fue la primera radio que él inventó. Aunque el señor Guillermo Marconi es este que está acá arriba, y aquí abajo tenemos a Nikola Tesla. Hay una controversia porque Nikola Tesla en ese mismo tiempo estaba haciendo experimentos y prácticas del mismo tipo de inventos. Entonces hay muchas personas que dicen que el padre original de la radio es Nikola Tesla y otros justifican que no, que es Guillermo Marconi debido a que él inventó la radio y fue más conocido por eso. Ahora seguimos con el primer avance de Marconi con la radio. Marconi decidió implementar la radio a las transmisiones marítimas en 1897, para así, pocos años más tarde, hacer que numerosos buques se comunicaran a través del código Morse por medio del sistema inalámbrico que implementó Marconi. Listo. Esta imagen es un buque de 1897. Seguimos con las características de la radio. Tenemos por primera que el emisor y receptor se comunican sin necesidad de verse ni percibirse. Esto no tiene una explicación específica, pero es muy obvio debido a que las personas, los emisores en específico, tienen que comunicarse y expresar todo lo que sucede solamente utilizando su voz. No podemos ver nosotros los receptores alguna expresión que hagan o si están disgustados, tienen que demostrarlo solamente por su voz. En el segundo está que el receptor tiene la posibilidad de idealizar lo que está escuchando por medio de su imaginación. Aquí regresando un poquito al primer punto, se puede poner de ejemplo las radionovelas. No sé si ustedes conocen las radionovelas, que son pues novelas, pero solamente los actores son solamente de voz, entonces tienes que expresar enojo, desagrado, alegría o tristeza, solamente utilizando su voz para que el receptor pueda idealizarse el espacio, el personaje como tal, su forma física, su personalidad, todo eso. El tercero es la información que se transmite es inmediata. Es decir, esta tiene una relación muy grande con el tiempo, a pesar de que, no sé, una persona no esté escuchando la radio, debe haber otra que sí. Y se sabe que la transmisión, algunas están pregrabadas y otras ya las dicen en vivo. Entonces, si yo estoy escuchando una transmisión en vivo, todo lo que dicen ahí me llega al tiempo, yo recibo la información al tiempo que ellos la están diciendo. Por cuarto, tenemos que es dirigida a todos los públicos. Claramente hay algunas, digamos, los programas donde solamente pasan canciones. Hay algunas canciones que pues son subidas de tono y pues no son para los niños, pero digamos en programas de radio noticieros pues se expresan de una forma donde todo el mundo puede escuchar, aunque existe más afinidad con las personas mayores, con los adultos, debido a que ellos tienen como más interés en saber noticias de radio, a investigar por internet o recurrir a medios televisivos. Quinto y último es su lenguaje es más rico. Cuando digo que su lenguaje es más rico es que maneja mucho palabras donde destaca una forma de expresarse única. Nosotros por medio de la radio también podemos enriquecer nuestro vocabulario de una manera un poco más grande que si recurrimos a una noticia en internet o tal vez en televisión. Listo. Esperen un segundito. Ya. Ahora seguimos con el impacto de la radio en el mundo. La primera es que la radio es una aliada importante para las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para ayudar a garantizar una respuesta coordinada. Esto significa que la radio tiene una línea directa con este tipo de organizaciones. Como decíamos antes, la radio es más noticiosa. Entonces, todo lo que pase a nivel gubernamental, la radio tiene una especie de forma para poder transmitir esas noticias de una manera que sea justo cuando salen.
digamos, si fuera un medio televisivo, tendríamos que esperar hasta la transmisión de por la noche o la de la mañana, y hasta que ellos se informen completamente de esto. Y por segundo, tenemos que la radio tiene la habilidad de generar conciencia en el mayor número de personas en el menor tiempo posible. Aquí se refiere, perdón, aquí se refiere a que debido a que muchas personas escuchan radio y más que todo son adultos y adultos mayores, tienen más conciencia de lo que está sucediendo. Si escuchan algo respecto a un asesinato, dicen, están más enterados de esto y lo toman más en serio que, no sé, tal vez un niño escuchando esto porque pues no le es de interés. En tercero, tenemos que gracias al desarrollo tan grande de este medio de comunicación, hay más alcance a varias personas en cualquier ubicación a comparación de otros medios. Aquí se refiere a que existe más cobertura. Digamos, no sé si ustedes han ido al campo, yo creo que sí, y las casas que están muy alejadas de como tal el pueblo es más probable, perdón, que tengan una radio pequeña a que tengan un televisor o tengan acceso a internet, lo que significa que la radio tiene más, sí, cobertura para expresarse, ¿cierto? Cuarto, los mensajes escuchados en la radio pueden convertir a un oyente pasivo en un ciudadano activo, especialmente en tiempos de emergencia y desastre. Con todo esto de la pandemia, muchas personas recurrieron a la radio como tal vez una compañía. Hay programas que han hecho desde que inició la cuarentena y todo esto, el confinamiento, actividades para que las personas pues puedan distraerse un poco y puedan olvidar lo que, pues no olvidarlo, pero sí como tranquilizarse un poco y no pues caer en la desesperación al estar encerrados. Seguimos entonces con las problemáticas de la radio. Primero está que existe cansancio de los oyentes por falta de creatividad. En los estudios que se hicieron, en un artículo que encontré, es que cuando los oyentes se refieren a falta de creatividad, es que, digamos, en los programas donde solamente pasan música, la música es muy repetitiva. Entonces, que a esta hora está sonando esta canción, pero luego, después de 4 canciones, vuelve a sonar esta y así. También dicen que no hay como el sentimiento de querer salir adelante con una sola emisora donde pasan un tipo de música, por ejemplo. Entonces, digamos, si a mí me gusta escuchar una emisora donde solamente pasan rock, pero hay otras personas que no les interesa el rock y prefieren, no sé, música popular, entonces esta emisora hace para tener más oyentes y pues poder salir adelante en economía, empiezan a colocar música popular y a algunas personas les molesta esto porque pues se supone que era una emisora de rock. Esa vendría a ser como un ejemplo. Luego está que el lugar más común donde se escuchaba radio eran los autos, pero con esta nueva normalidad todo está cambiando. Aquí se refiere a que cuando algunas personas iban al trabajo o de paseo, recurrían a la radio antes de, no sé, utilizar USBs o tal vez música que tienen descargada. O sea, era más fácil utilizar la radio del auto que propiamente pues conectar el celular y no sé qué, no sé qué. Pero con esto de la pandemia, pues las personas no han podido salir de paseo. Entonces, pues esto está afectando muchísimo que la radio tenga más alcance con familias y ese tipo de cosas. Luego tenemos que las emisoras online están siendo más escuchadas. Esto es una cosa a la que tuvo que recurrir la radio como tal para poder llegar a acoplarse a las nuevas tecnologías. Ahora con todo esto de que estamos hablando del auge de la tecnología, las emisoras y la radio como tal tuvo que también implementarse en Internet, lo que hace que sea más probable que escuchen las emisoras en Internet a que la escuchen directamente desde el aparato. Y luego tenemos, por último, las personas escuchan más música pero están comprando menos música.
Aquí se refiere a que las personas recurren más a ir a YouTube, Spotify, Snapchat para descargar las canciones directamente de una plataforma de internet, a escucharlas de la radio, donde la radio, antes la radio promovía mucho el ir directamente a una tienda de discos a comprar el CD como tal o el álbum. Muchas personas siguen comprando los álbumes, pero no directamente de la tienda porque tal vez no se encuentran ahí, sino que prefieren recurrir a Amazon, a Mercado Libre, AliExpress, todos esos para que les traigan el álbum a sus hogares en vez de recurrir a ir a la tienda y pues pasar el buen momento allá. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, muy bien, Lau. Entonces, hay que hacer acá una claridad. Digamos que la radio es un medio que se caracteriza por la inmediatez. Mira la cantidad de corazones y aplausos que te están poniendo ahí en la pantalla. Gracias. Felicitaciones. La característica de la radio y todo esto que tú has explicado, pues tiene que ver el tema de la inmediatez. Hay una situación en cuanto a descubrimiento, tú lo mencionas bien, y dices que de alguna manera en la historia se han peleado Marconi y Tesla, digamos desde el punto de vista un premio a la creación de un medio tan necesario para el mundo y que ha marcado una historia muy, pero muy grande. Entonces, voy a hacer una siguiente precisión. Tesla y Marconi, digamos como que tienen la misma edad. Tesla nace en 1856 y muere en 1943. Y Marconi nace en 1874 y muere en 1937. Pues realmente la radio se cree o no, digamos, se determina que surge como medio a partir de una serie de invenciones. Digamos que la U, pues por el corto tiempo, no hace todo el paso de todas las invenciones, de los transformadores, de una cantidad de avances donde participó muchísima gente. Entonces, ¿qué pasa? Ella misma dice, estaban Tesla y Marconi haciendo los desarrollos en el mismo tiempo. ¿A qué se hacía referencia? A una telegrafía sin hilos. Entonces, Tesla había inventado el sistema de transmisión de voz sin hilos y él hace una prueba que es una prueba muy larga, pues a nivel de territorio, porque él transmite desde Estados Unidos en la parte, digamos, segundo que entró Dylan. Perdonen, desde Dover, Inglaterra, hasta un buque que estaba a 48 metros de distancia, 48 kilómetros de distancia, que pertenecía pues a una bandera francesa. Entonces, él es el que logra esa transmisión larga. Al mismo tiempo, Marconi aprovecha esta situación, perfecciona su invento, pero hay una gran diferencia. Y aunque la transmisión hubiera sido en 1901, atravesando, digamos, el Atlántico, el que patenta el desarrollo es Marconi. Y entonces, como quien dice, Marconi se adelanta a Tesla en la patente. Y esa patente, pues obviamente, le atribuye el invento como tal. Para mucha gente que ha estudiado el tema de la historia de la radio, lo que hizo Marconi fue aprovecharse de una oportunidad porque los inventos del otro los utiliza, los perfecciona, pero no puede atribuirse la condición, digamos, como de creador. Entonces a él le dan un premio Nobel, que es el premio Nobel de Física de la telegrafía sin hilos. Sin embargo, años después, en 1943, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos interviene en el proceso de invención, determina que realmente el creador de la radio y de la telegrafía sin hilos era Tesla. Entonces le devuelven la patente del invento y se la quitan a Marconi. Si ustedes ven todos los que participan, por ejemplo, en una época hacia los años 60, cuando 70, 80, cuando había unas cintas ferrosomagnéticas que eran los cassettes que ustedes no conocieron, pero que de pronto les han contado y han visto el aparateje, que es una cajita
plástica, incluso pues aparece muchas veces como fotografía, en memes y dicen, ay, si usted reconoce esto, entonces usted es ochentero o ya le van a poner la vacuna o lo que sea. Había un aparatico que era con cinta. Esa marca era Maxwell. De manera que todos los desarrollos fueron asumiendo los apellidos de las personas que estuvieron involucradas en los inventos. En segunda instancia, hay que mencionar dentro de lo que dice Lau, hay impacto de la radio en el mundo. Lo primero, ella plantea su primer argumento de impacto porque la radio, dice, la radio es más noticiosa, pero no es que sea más noticiosa que otros medios, incluso a nivel de profundidad es menos profunda que la prensa escrita. Lo que pasa es que tiene una condición y la condición se llama inmediatez. O sea, si yo tengo un cuerpo de reporteros, de periodistas, de comunicadores sociales que trabajan con mi medio y yo los tengo en este momento repartidos por toda la ciudad, haciendo cubrimiento de lo que está pasando con respecto al paro, ellos en tiempo real, desde un remoto, se les da paso técnicamente y ellos exactamente pueden reportar en tiempo real, mientras que la prensa tiene que esperar a cubrir el hecho y tiene que esperar a que se produzca el periódico como tal para que llegue el momento de que sus lectores se enteren de la noticia. Y si fuese el caso de televisión, a televisión le tocaría esperar el turno de la hora de la programación, aunque si los hechos son muy graves se les autorizan los extras. Pues por eso es que ahora, como igual Caracol y RCN y City TV y todos estos, de alguna manera tienen su canal propio, pueden interrumpir la programación normal con fines de información, pero la causa de todo esto se llama inmediatez. El segundo aspecto es que genera mayor conciencia frente a la opinión pública, ellos lo plantea, pero es por la misma razón, porque hay mayor rapidez en la radio que se trata de inmediatez. Dice que hay mayor alcance y cobertura, y entonces dice, ustedes todos han ido al campo, yo creo que han ido al campo y se ríe. Claro, todos hemos estado ahí, pero es que hay una condición. La radio no necesita tener uno, sino un aparatico que finalmente todo el mundo lo tiene y si yo quiero sintonizar ahorita, a mí nadie me cobra por la radio, mientras que por televisión tengo que pagar un canal y tengo que pagar la televisión por cable y tengo que pagar el servicio para que llegue a mi casa. Lo mismo le pasa al internet para que lleguen los medios alternativos a su casa. Entonces, por la radio nadie paga, mientras que por los otros medios sí. Adicionalmente, cuando dice que hay una conversión del oyente en activo y no pasivo, es porque de alguna forma existe la posibilidad de que la gente participe un poco más de los procesos informativos y les haya mayor difusión. Y el resto, pues obviamente son una cantidad de conceptos avalados pues por el diario vivir, que definitivamente pues hay mil formas ahorita de tratar de atender a los distintos públicos con innovación. Por eso es que la radio se ve y antes era solamente la radio se escucha. Ahora yo puedo tener un Facebook Live desde mi estación de radio y puedo ser al mismo tiempo partícipe de un concepto audiovisual y adicionalmente puedo estar formando parte de redes sociales o estar transmitiendo y generar un espacio en mi canal homólogo de televisión para hacer un impacto múltiple a partir de medio de comunicación. Entonces, quería, Lau, muchas gracias por la exposición, muy buena. No sé qué comentarios tengan. Gracias, profe. Ok. Gracias, Ángelo. Entonces, puedes seguir. Bueno, muchas gracias. Esa presentación estuvo muy buena. Vamos entonces con Valentina Rubiano. Listo. Entonces, ¿me pueden dar el host, por favor, para poder compartir? Ya lo tienes. ¿Ya? Sí, señora. Así. ¿Ahí ven? Sí, señora. Sí. Sí.
Listo. Buenos días. Yo les voy a hablar un poco del cine. Entonces, vamos a empezar por los antecedentes de la prehistoria. El movimiento siempre ha existido desde la era cavernícola. El primer tipo de movimiento que se pudo ver en la prehistoria fue este jabalí que vemos acá, que es un jabalí de 8 patas. Lo que quería hacer el ilustrador más o menos era ilustrar el movimiento del jabalí. Eso fue en España, en las cuevas de Altamira, hace muchísimos años, casi hace más de 2 siglos, un siglo. Esto en Egipto, que son los jeroglíficos, que los egipcios también querían plasmar como el diario de su vida por medio de estos dibujos. También quisieron plasmar el movimiento, como podemos ver en muchos de ellos. En Roma plasmaban el movimiento por medio de las estatuas, como podemos observar aquí, digamos, esta, cogiéndose el vestido, o esto también. Eh, en Asia surgieron lo que son las sombras chinescas, que fue como el primer cine que existió. Básicamente consistía en tener como una sábana blanca, una marioneta, y detrás del público había una luz. Entonces plasmaba ya las sombras que vemos acá. Después en Holanda existió la linterna mágica por Christian Huygens en el año 1600. La linterna mágica consistía en darle rueda al aparato, y en el fondo se podía ver, el origen. El origen del cine se dio en la Revolución Industrial. Como todos sabemos, pues la Revolución Industrial fue un suceso que dio pie para muchos cambios económicos, científicos, tecnológicos. Uno de estos fue la fotografía, y pues ahí va incluido lo del cine. El primer medio fotográfico que se creó fue la cámara oscura en 1839 por Niepce y Daguerre. La cámara oscura básicamente consistía en tomar una fotografía con este tipo de aparato, y solo la fotografía básicamente consistía en que una imagen se queda en nuestra retina durante una milésima de segundo, por lo que podemos ver la realidad como una secuencia de imágenes. Es decir, nuestra realidad no es como podemos ver un video, como digamos algo consecutivo, sino es por imágenes que se queda grabada en nuestra retina. El evento que se creó para el cine fue el kinetoscopio. El kinetoscopio fue creado por Thomas Alva Edison en 1891. Luis y por los hermanos Lumière. Perdón, un momento. Y Auguste Lumière. Ellos estudiaron el kinetoscopio a profundidad, pero ellos decidieron crear su propio dispositivo. Entonces este dispositivo servía como cámara y como proyector. La elección pública fue el 28 de diciembre de 1895 por los hermanos Lumière. Esta fecha es considerada el nacimiento del cine. Solamente fueron 33 personas. Esto era para la primera proyección, era solamente como para la gente que tiene mucho dinero, pero nadie quiso ir, entonces después lo hicieron público. Nadie tenía como mucha confianza en el proyecto, entonces no fue mucha gente. El 12 de diciembre de 1956 se crearon los noticieros. Esto empezó cuando los hermanos Lumière no sabían cómo la dimensión de lo que habían creado, hasta que pues empezó a hablarse por todo el mundo. Entonces decidieron filmar acontecimientos políticos, acontecimientos sociales, acontecimientos deportivos. Entonces el 12 de diciembre de 1956 fue la primera transmisión de noticias. Entonces, al no tener un cinematógrafo, él compró el kinetoscopio, que fue el primer aparato para filmar, y empezó a realizar sus funciones. Entonces él, en una falla de transmisión, al arreglar la cámara rápido, cuando después ya vio ese video, se dio cuenta que, digamos, un autobús se podía convertir en un carro fúnebre, o una mujer se podía convertir en un hombre debido a la falla, y ahí descubrió los efectos especiales. Una de las filmaciones más importantes fue El viaje a la luna, que es una película basada en los 2 libros de Julio Verne.
el primero es de la Tierra a la Luna y el segundo, Los primeros hombres de la Luna. Él intentó sincronizar el cine con o sea, intentó sincronizar lo visual con el audio, pues para así crear como el cine con audio, pero pues falló en muchas cosas. Sin embargo, él logró postular muchísimas teorías para que esto fuera posible. Entonces, fueron muchísimos más cinematógrafos que lograron descubrir esto, pero pues él fue el que plantó como las principales teorías. Bueno, me pareció pertinente mencionar a Alice Guy, que fue la primera chica en grabar una película en 1896. Bueno, entonces les voy a decir en 1963. Su enfoque básicamente es el cine crudo, el cine explícito. Entonces a las personas que les guste, pues se les recomiendo mucho. Siento que es alguien que se destaca mucho en el cine, puesto que él muestra situaciones muy banales, bueno, no muy banales, pero sí que se presentan todos los días como lo es una violación o un suicidio o cosas así, pero de manera muy cruda y de manera muy real. Entonces siento que me parece pertinente mencionarlo porque pues me gusta demasiado. Y ya, eso es todo. Muchas gracias. Muy bien. Pues muy completo el relato. Ahí que comenta uno, nada, absolutamente están todos los inventos, todo lo que da pie al cine. Felicitaciones, de verdad que sí. Muchas gracias, profe. ¿Esta presentación la hiciste tú? Sí, profe, la hice yo. Ah, ok, perfecto. Muy bien. No se les olvide, no sé si ayer les dije que tanto las presentaciones de PowerPoint o de Canva que tuvieron de su análisis semiológico me las deben enviar al correo y estas también. Entonces, pues porque yo las subo a la plataforma. Entonces, por favor, para que me las hagan llegar a mi correo. ¿Ayer lo había mencionado o Ángelo? ¿Sí o no? Ahí les estoy dejando el correo para que por favor las manden. A veces, ahí está. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿quién sigue? Yo, profe. Listo, Ángelo. No, y se aplaudieron a Vale. Bueno, ahí mandaron corazones, muchas cosas bonitas. Eso, qué bien. Muy bien, Vale, excelente presentación. Ya llegó Dylan por aquí por la carita y si no, no lo había visto. ¿Listo? ¿Qué les aparece? Ah, sí, señor, ya. Ay, bueno, bien, bien. Entonces, yo escogí el origen de la prensa en el mundo. Voy a poner el cronómetro, que no lo puse. Ya, espérate. Para demorarme el tiempo que es. ¿Alguien me puede poner un cronómetro y me avisa cuando me falten 5 minutos, por favor? Yo te lo pongo, el tiempo máximo es de 15 minutos. Sí, Listo. Entonces yo te aviso. me avisas cuando me falte 5. Entonces, el origen de la prensa en el mundo. Estuve investigando, hay muchas fuentes, pero sí es un tema bien complejo porque se remonta a muchísimos años atrás. Entonces, primero, ¿qué es la prensa? Yo lo que me puse a investigar y vi que primero es una máquina que sirve para comprimir una cosa y pues está compuesta básicamente de dos plataformas, ¿sí? Esta es como algo hidráulica, ¿no? Y también la máquina que sirve para imprimir sobre el papel.
sí, las presas de imprenta, pero la prensa también, pues, es un medio de comunicación. La prensa es un medio de comunicación masivo y escrito y es transmitido por las noticias locales o internacionales. ¿Cuál es la función de la prensa como medio de comunicación? Entonces, la prensa escrita posee, como todo medio de comunicación, las funciones de informar, persuadir, promover, formar opinión, educar y entretener. Básicamente esa es la función. Entonces, la historia de la prensa, ciencia cierta, no se sabe cuándo fue el origen de la prensa, pero se entiende que surgió simultáneamente en diferentes contextos culturales y su uso dependía de la cultura a la que correspondía. Nos remontamos a la primera civilización, que fueron los sumerios, porque ellos desarrollaron en Mesopotamia, en el Oriente Medio, como 3000 años, lo que es la escritura. Entonces, ¿por qué son importantes los sumerios? Porque ellos desarrollaron la escritura y era más o menos como escritura ideográfica. Es decir, ¿qué quiere decir ideográfica? Que era, cada símbolo tenía un significado, tenía, sí, un significado como tal. Después vemos los egipcios, esto no está en orden cronológico. Los egipcios también utilizaban mucho la simbología para representar ciertas cosas y yo me imagino que habían ciertos informes que se tenían que dar en cuenta con respecto al faraón y todo ese tipo, como ciertos requerimientos que el faraón tenía, ¿no? Entonces, de por sí, habían ciertos informes escritos en este entonces y ahí empezamos a ver lo que viene siendo sí, los escritos como tal. Después está el Acta Diurna, el primer periódico de la historia por Julio César. Acá vemos la tablita hace más, que tiene como 2000 años de antigüedad. Entonces acá lo que tenía era que tenía inscripciones por parte del gobierno romano, ciertas cosas que eran importantes, que eran de interés general. Y esto se remonta a la República. Voy a quitar esto acá porque no me deja leer. Entonces era básicamente un boletín informativo donde pues se comentaba todo lo que pasaba en el gobierno. Pero más adelante esto cambió y eran como informes más como políticos. No solamente era informativo, sino también con intereses políticos. Julio César convirtió el Acta Diurna en un boletín periódico, ¿ya? De allí proviene el nombre del periódico. ¿Quién era Julio César? Bueno, él era un emperador romano. Y bueno, no habla mucho de él porque pues ese no es el enfoque. Bueno, posiblemente, esto era verificable, lo que se hacía acá en estas rocas, porque ellos llevaban como un sello directo del gobierno y eso impedía que hubieran falsificaciones y ponían estas publicaciones en plazas públicas. Entonces el desarrollo del alfabeto permitió que el hombre pudiera plasmar sus ideas y desarrollar lo que conocemos hoy como la escritura. Entonces, posteriormente a esto, surge el relato histórico que le da pie al reportaje que conocemos hoy en día, reportaje de prensa, porque recordemos que reportar es narrar hechos. Y todas las civilizaciones hacían esto, ellos narraban hechos de lo que sucedía en su cultura, en su nación. Hechos de interés público, ¿no? No eran cualquier hechos que estaban a la disposición, lo que pasaba en el pueblo, qué sucedía con el gobierno, qué iban a hacer, hacia dónde iban, bueno, el caso. Después vienen los juglares de la Edad Media, que eran básicamente artistas callejeros, y ellos, su función era divertir al pueblo, pero acá también vemos lo que es la oralidad, y es importante la oralidad porque la oralidad le da paso al texto escrito. Entonces ellos básicamente
básicamente que eran como reporteros de la época de la Edad Media. Entonces, ellos reportaban sucesos que sucedían, lo que estaba en conformidad con el gobierno, muchas cosas. Y también había sátira y también tocaba música y relatos en forma, sí, como en sátira, ¿no? Después vemos que la Edad Media siguió en los mercaderes de noticias. Ellos redactaban los avisos, también los llamados folios a mano. Y básicamente eran como 4 páginas a mano, ¿ya? Eso no llevaba ni y la fecha, ¿sí? Digamos Roma o de donde provinieran. Y ofrecían informaciones del extranjero, ¿sí? En este caso, el lugar donde se realizaban las bélicas cruzadas. Más adelante vemos a Johannes Gutenberg, que fue un febre alemán que inventó la prensa de imprenta. Entonces, la prensa era esta máquina de acá y era utilizada para la reproducción de textos e imágenes sobre papel. Algo que leí, no estoy seguro si es una información verificable, pero decía que él basó esta prensa en la prensa de compresión para el vino, ¿ya? Entonces, bueno, entonces la idea es que aplicaba la tinta sobre el papiro o el texto y era mucho más rápido la impresión del material. Y ahí vamos, sí, como la influencia de él, porque él comenzó como la edición de la Biblia de 42 líneas y fue conocida como la Biblia de Gutenberg y tiene un impacto alto en el mundo porque la Biblia le dio paso a la alfabetización, pero también revolucionó, impactó la cultura grandemente. Él después muere más adelante de una manera trágica, pero se conoce que él es como el padre de la imprenta, podría decirse. Y también pues es muy importante en el desarrollo de la prensa escrita. Bueno, la breve historia, el periódico tal como lo conocemos, nació en Inglaterra en el siglo XVIII. Pues ya hemos venido hablando que es una especie que viene en conjunto con varias cosas, no simplemente que aparece acá. De hecho, se dice que antes de esto también en Alemania habían escritos. También cuando Gutenberg desarrolló la imprenta, los chinos ya tenían imprenta, pero él la perfeccionó. Después habían actas públicas escritas por los subrostrani, no sé cómo se diga. Pero bueno, ellos básicamente que era un grupo donde hacían investigaciones y ellos recopilaban información, ¿ya? Y las ponían en esas actas y ellos se ganaban la vida así. Fabricaban informes y a veces decían cosas que no tenían mucho sentido, invitaban noticias falsas, o sea, las fake news aparecieron aquí. Y también cuando no tenían historias, pues los marineros y los peregrinos pues les contaban historias, ¿no? Pues vemos el surgimiento del periódico y cuando vemos que empieza a resurgir todo esto del periódico, vemos que hay una comunicación unidireccional en el periódico porque están los emisores del mensaje, que son los que escriben como tal la prensa escrita, pero no había una recepción como tal, o por lo menos no una respuesta inmediata. Se escriben y todo eso, pero bueno, ¿dónde está la respuesta? De pronto sí podemos verlo en los fenómenos sociales, pero como tal no tenemos una respuesta inmediata del receptor. Entonces, pero sí repercute grandemente en la cultura, ¿sí? Y eso también lo podemos ver en el siglo XVIII, porque la gente por lo general no eran alfabeta, entonces ellos no podían leer qué había en la prensa como tal. Entonces solamente los que tenían acceso eran la gente de la alta jerarquía y, por decirlo así, bueno, no alta jerarquía, sino los que tenían más como capacidades intelectuales, abogados y ese tipo de personas. Entonces la prensa repercutió grandemente. Me quedan 5 minutos, ¿cierto?
Bueno, entonces el siglo XVIII nace un periódico popular en 1702 en Inglaterra, el Daily Courant, y el periódico lo repartía el pregonero. El pregonero era un hombre que también vendía el periódico. Entonces, ya les conté que los que leían los periódicos eran una minoría: profesores, abogados, médicos, miembros de la burocracia. Entonces, ellos hacían algo muy interesante que al profesor Orlando le gustaría, que era como tomarse un café, leían ciertos fragmentos y después comentaban. Después, en el siglo XIX, aparecen las empresas con fines lucrativos de producción, y ellos lo que hacían era que las empresas compraban noticias para vendérselo a los periódicos. Era un negocio. Después aparecen los líderes políticos, que ellos eran el gran poder que tenía la prensa para influir en la población, cómo la información influía en las masas. Y acá vemos como la fragmentación del periódico, porque ya no simplemente el periódico era con un fin informativo, sino también político. Después, más adelante, vemos la fotografía en la prensa diaria, que comenzó en 1880. Bueno, la creación de prensa en masa. Vemos la prensa política, que utiliza los medios como vehículos para transmitir una idea con fines ideológicos, y la prensa informativa, que su objetivo también era más como el económico e informar. Nacen las agencias de noticias. En el siglo XX vemos también monopolios informativos y todo lo que conocemos ahora como lo que es El Tiempo, El País, El Espectador, Publimetro. Entonces, el periodismo se basa en la profunda necesidad del ser humano de escuchar y de ser escuchados, y nosotros tenemos como esa necesidad profunda de comunicar e informar lo que nos sucede en nuestra vida diaria. Tenemos la necesidad de hablar sobre la realidad que nos rodea. Esperemos el surgimiento del periodismo en Colombia, que la primera publicación se hace con el aviso de un terremoto en 1785, un terremoto en Santa Fe, Bogotá. Impacto, ya vimos que eso tiene un gran impacto en la economía, porque la gente se dio cuenta de que podía utilizarse como un fin económico y lucrativo. También desarrolló la alfabetización, también impulsó, por decirlo así, la transmisión de información, también desarrolló pues el intelecto, y también se convirtió en un medio de comunicación masivo a nivel mundial. Favorece a la comunicación interpersonal y desarrolla el pensamiento crítico. Vemos también que tiene una gran influencia en la cultura, y ahora básicamente que todo lo que tenemos alrededor son noticias, prensa. Entonces, sí, esa básicamente es mi exposición, y muchas gracias por escuchar. Muy buena, Ángelo. Muy bien, felicitaciones. Pues aquí Gracias. básicamente, pues lo que nosotros vemos es que el medio escrito surge a partir también de una serie de invenciones, pero ahí es donde nosotros evidenciamos que siempre el ser trata o tiene la necesidad de estar comunicando lo que pasa. Por eso es que cuando uno se remonta a los griegos, cuando uno se remonta a los romanos en el siglo I antes de Cristo, pues entonces ve que definitivamente, así tal cual como Julio César plantea, la idea de estar comentando lo que está pasando, uno se hace énfasis en que la gente tiene que vivir o tiene una necesidad que hay que satisfacer, que es conocer qué es lo que está pasando dentro del contexto donde vive. Esto es lo que hace específicamente que los distintos desarrollos de carácter, digamos, podría llamarse hasta industrial, solamente que este concepto se puede manejar a partir de Gutenberg. Es cuando viene ese proceso a partir de la máquina de que la industrialización se haga presente en el proceso de escritura. Pero es que lo que pasa es que el hecho de escribir implica el aprendizaje de escribir y al mismo tiempo el aprendizaje de leer. Por eso es que en el siglo XVIII
aparece un interés importante por parte de todo el mundo y entonces empieza a surgir el concepto de que quien tiene el poder es el que tiene la información y pues se empieza a manipular desde ese entonces, porque obviamente al tener información, por ejemplo, la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del Hombre en primera instancia, esto que ocurre en Francia no era conveniente que se supiera, por ejemplo, en las colonias, porque ahí mismo nosotros tendríamos el análisis libertario, tendríamos la necesidad de recuperar lo que es el dominio de nuestra propia cultura. Entonces, obvio, todo este proceso de lectura está ligado a poder aprender a leer. Incluso hombres y mujeres pudieron aprender a leer más o menos una etapa en la historia, es el siglo XVIII, donde de alguna forma había un proceso de emancipación al tener contacto con los contenidos, y esos contenidos que eran los escritos, porque los escritos eran los que podrían en ese entonces multiplicarse. De ahí surgen una cantidad de análisis importantísimos, el tema de la investigación, el tema de lo que es escribir para entretener, el tema de lo que es escribir para manipular, el tema de lo que es escribir para luego aprender y tener un conocimiento para poder hacer después otros procesos. Por lo tanto, este surgimiento de prensa escrita, pues que ya dejó la parte jeroglífica y pudo pasarse a un proceso que es con Gutenberg, específicamente cuando él a partir de una plancha puede imprimir una hoja entera, pues lógico que ahí pues es donde se hace posible que la humanidad tenga cierto grado de libertad y, como dice Ángelo, pues mucho criterio desde el punto de vista de la crítica, del conocimiento, de tomar partido, pero también ha servido hacia lo bueno y hacia lo malo. Entonces es interesante revisar esta historia porque esta es la historia de la humanidad. Habría que preguntarse a la mujer, ¿qué pasaba con la mujer en el siglo XVIII también? Si había un movimiento libertario, un movimiento, ustedes saben que, por ejemplo, en la época de la Pola, acá en Colombia, ella sabía leer, pero eso era que ella no lo podía contar y todo el mundo decía, pero es esta mujer, incluso frente a gente del pueblo, ¿quiénes eran los que sabían leer? Los que habían tenido contacto con ese conocimiento, y por eso es que también viene una etapa en la historia que se llama la etapa de la ilustración. Bueno, este concepto es sumamente amplio, es un concepto histórico muy, pero muy amplio que invita a otro tipo de análisis, pero es importante conocer que si no hubiera habido un desarrollo de prensa escrita, seguramente no hubiéramos tenido la posibilidad de avanzar como hemos avanzado a partir de lo que ha sido esta sociedad. Muy bien, Ángelo, felicitaciones. Gracias, profe. Fue un desafío bastante grande, la verdad. Sí, total, total, total. Sí, bueno, muy bien. Entonces, ¿quién continúa? ¿Quién sigue en la lista? A ver, yo tengo acá la lista. Yo, Vale, ¿Sigue Vizcaya. Valentina Vizcaya? Sí, señor. Dale. sigo, ya me volvieron hospedadora. Sí, señora. Ya eres co-host. Voy. ¿Ya se ve? Sí, señora. Bueno, a mí me tocó redes sociales, Snapchat. Bueno, Snapchat es un tipo de programa online, service provider, servicio de red social, medios sociales, cliente de mensajería instantánea. Su desarrollador es Snap Inc., autor Snap Inc., lanzamiento septiembre de 2011. Género, compartir fotos, servicio de mensajería, programación, Java, Objective-C, sistema operativo, iOS, Android, licencia, software propietario. Estado actual, activo. Idioma, cuenta con más de 20 idiomas, entre ellos inglés, árabe, chino, danés, etcétera, los que pueden ver ahí. Bueno, Snapchat fue creado por Evan Spiegel como proyecto para una de sus clases de Stanford, donde este último era estudiante de último curso
de diseño de productos. Comenzó con el nombre de Picaboo para publicar fotos y destruirlas rápidamente para que nadie más las viera. Más tarde decidieron contar con Boo y Morphy para codificar la aplicación. Cuando Spiegel mostró en abril de 2011 dicha aplicación como proyecto final para que las fotografías no fuesen permanentes, en mayo de 2012 se mandaban 25 imágenes por segundo y para noviembre de ese mismo año ya se habían compartido más de 1 millón de fotografías a través de la aplicación iOS de Snapchat. Dicha aplicación empezó a venderse para Android el 29 de noviembre de 2012. Actualmente Snapchat se encuentra entre las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial, junto a Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, TikTok. Siendo esta la última red con la que mantiene una fuerte competencia en traer un público muy denominado los millennials, o sea, nosotros los jóvenes. En septiembre de 2016, a la par que anunciaban la salida al mercado de espectáculos, unas gafas de sol con cámara incorporada que permiten grabar 10 segundos en video. En mayo de 2017, Snapchat ya tenía 166 millones de usuarios y añadió la funcionalidad de historias grupales para reforzar su concepto social y amplio, con sus herramientas para anunciantes con las etiquetas de geofiltros patentadas por la compañía. Bueno, el símbolo. El primer logotipo apareció alrededor del momento en que se creó la empresa. Evan Spiegel, cofundador de Snapchat, afirmó haberlo dibujado en su habitación en su computadora. Le llevó tan solo una tarde crearla a la ahora famosa figura en forma de fantasma. En 2013 la compañía lanzó una actualización donde el fantasma no tenía una expresión facial. Según la compañía, eso no fue un accidente. Se suponía que el fantasma debería reflejar la diversidad de emociones que tenían los miembros de la comunidad. O sea, el símbolo se creó más o menos con el fantasma porque el fantasma era como algo neutro. Entonces, al hacer esto, el fundador era como expresar, no podía expresar como una cara en sí, por lo que millones de usuarios la iban a usar. Entonces, al reflejar fantasma es como el alma. Eso era lo que él quería reflejar. El emblema es otro ejemplo más de la tendencia moderna a excluir los nombres de las compañías de los logotipos comerciales. Se supone que la mayoría de los usuarios no necesitan a una marca. Perdón, profe, mi perro. Una marca denominativa. Dios mío. Para darse cuenta de qué aplicación pertenece el logotipo. Desde que se introdujo Snapchat a la primera versión del logotipo de Snapchat, el emblema siempre se ha basado en la combinación de amarillo y blanco con el negro como color de acento. Sin embargo, la versión actual usa un tono de amarillo ligeramente diferente al anterior. Es una tonalidad más brillante, casi ácida. Además, en la versión anterior había un pequeño parche rojo. El fantasma estaba sacando la lengua. Quitaron el fantasma que estaba sacando la lengua porque a la gente le daba como cringe, como miedo, y muchos usuarios se quejaron por eso, de porque un fantasma lo representaban como de esa manera. Estos punticos que salen aquí son el código QR cuando uno entra a la aplicación de Snapchat para buscar pues más fácilmente a los usuarios. Bueno, aquí estamos. Conoce más sobre Snapchat. ¿Qué es? Snapchat es una aplicación móvil para compartir momentos, fotos, videos y mensajes en tiempo real por la duración que determines si desees. Ya ahorita les explico eso. Snapchat es una aplicación utilizada por millones de personas en todo el mundo y ha superado a Twitter en número de usuarios activos. ¿Cómo funciona? La aplicación cuenta con 4 principales pantallas. Pantalla de Snapchat, pantalla de inicio, cámara, pantalla de historias y pantalla de Discover. Ya ahorita nos vamos a centrar más en ese tema de cómo hacerlo funcionar. Algunos de los términos utilizados por los usuarios: Snapchat,
se refiere a la aplicación para compartir fotos y videos de forma instantánea. Snap se refiere a la foto, video, mensaje que se mandó a través de la aplicación. Es decir, cuando tú dices, oye, me envías un Snap, se refiere a envíame una foto, un video, mensaje. Snap Bestie se refiere al mejor amigo o los mejores amigos que se tienen en Snapchat. Snapchatting se refiere a la acción de enviar mensajes a través de la aplicación. Estos mensajes tienen nomás 24 horas y se eliminan por sí solos. Snapchatter se refiere a los usuarios que utilizan la aplicación. Es decir, si yo la utilizo, ya soy una Snapchatter. Si tú la utilizas, ya eres un Snapchatter. Pasos para crear tu cuenta. Primero, descargar la aplicación en tu móvil. Si tienes iPhone, Apple Store, si tienes Android, ¿cómo se dice eso? No me acuerdo cómo se descarga desde Android. Pues debe ser por el Drive, ¿no? ¿Cómo es que se llama la tiendita de Android? Esperen, ya les digo cómo se llama. Play Store. Play Store. Play Store, gracias, vale. Play Store. Ajá. Segundo, registrarse, crear la cuenta, registrarse. Tercero, configurar tu cuenta. Es necesario ser mayor de edad para tener una cuenta de estas. Cuarto, vea servicios adicionales, toca en administrar, activa los filtros para que disfrutes de Snapchat al máximo. Ahora sí nos vamos a centrar en cómo funciona todo. Así funciona. Primero, puedes enviar fotos o textos a tus amigos de lo que quieras. Segundo, puedes personalizar las imágenes y poner emoticones a los textos. En el segundo, ven que se puede hacer imágenes, videollamada, emojis o llamada. Tercero, tú decides cuánto tiempo durará un archivo de 1 segundo a 10 segundos. Es decir, cuando tú envías un mensaje y envías foto, lo que sea, puedes elegir pues el tiempo de duración y también cuando estás subiendo una historia, ya para que tus usuarios agregados la vean, también se le puede agregar tiempo. Cuarto, los archivos desaparecerán del dispositivo del destinario una vez vistos. Cuando tú abres el chat de una persona y ya miras el mensaje, inmediatamente este se borra. Para que no se borre, tú le tienes que dejar como guardar mensaje. Privacidad. La app avisa de las capturas de pantalla. Esta es una parte muy buena porque al momento de que, digamos, tú envías una foto y no quieres que nadie más la vea y estás confiando en esa persona y esa persona le hace pantallazo, inmediatamente la aplicación te dice como, Valentina te hizo pantallazo. Entonces, es muy seguro por esa parte. Listo, ahora, el usuario, el icono es un fantasma. Este icono también se puede arreglar, se llama Bitmoji. Pero creo que pase el avión. Entonces tú descargas la aplicación Bitmoji. En el Bitmoji hay diferentes prendas de vestir. ¡Kira! Hay diferentes prendas de vestir, entonces tú eliges cuál. O simplemente te tomas una foto y la pones de perfil. Los chats se envían a un solo destinario, el que le puedes enviar videos, le añades filtro, le pones stickers. Las videollamadas, le haces audio, enlaces, también puedes enviar GIF animados. A tu historia tú decides quién puede ver tus videos o animaciones durante 24 horas y la app también te deja ver quién ha visto tu historia. En las imágenes colocas stickers, añades textos, dibujas con el dedo o añades filtros. Aquí hay algunos con filtros, sticker, aquí está dibujadito. Bueno, así es como se ve el Snapchat cuando tú ingresas. Esta es la primera parte. Entonces, esto era lo que les decía del Bitmoji y el código QR. Aquí está pues el usuario. Aquí aparece añadir a mi historia, encuentra amigos en Snapchat, se pueden agregar amigos desde tus contactos directamente, más rápido. O añadir amigos si tú te sabes el nombre del usuario. Aquí está Bitmoji, cambiar el atuendo, lo que les hablaba ahorita. Cambiar el atuendo, editar tu Bitmoji, seleccionar selfie. Aquí eso también es súper chévere porque en esta parte entonces tú los que tienes agregados, los puedes ver dónde están. Si tú le haces más zoom, puede ver si está lloviendo, si está haciendo sol y lo que ellos están haciendo. O sea, puedes ver ubicación real. Y en esta parte, entonces, ya cuando
tú abres como la cámara, arriba aparece tu perfil, en este lado los stickers, música, etcétera. Esto es para la grabación o fotos, los filtros. Entonces esto también tiene una función que se llama recuerdos. Cuando tú te vas de la parte de recuerdos, nos vamos aquí donde aparecen Snap, historias, dispositivos solo para mí. Este solo para mí cuenta con una clave que solo tú te la sabes y ya es como más contenido privado o algo que, cosas que no quieras que nadie vea. Dispositivo, esto es lo que, las fotos de tu dispositivo, si tú las quieres subir y pues editarlas. Las historias, que fue todo lo que hiciste en tu día, o sea, todo lo que subiste ese día aparece como una historia. Y los snaps son fotos y videos, pero individualmente. En esta parte, entonces, aquí está, contamos con la locación, ubicación, mensajes, cámara, amigos. Cuando grabamos un video, entonces también nos aparecerá como como estos tiempos. Entonces es lento, rápido, reversa. Aquí podemos ver que aquí se agregan stickers, texto, colores. Con esta flechita lo subimos. Acá lo guardamos, aquí decidimos si agregarle sonido o no. Gracias. Muy bien, vale, muy completo, muy completo. ¿Y quiénes utilizan Snapchat? Snapchat. Ay, profe, me faltó algo por decir. Ajá. Mi opinión personal es que es una de mis apps favoritas por la seguridad que esta mantiene. Entonces, también me gustaría que como que ustedes llegaran a utilizarla, las que no lo han utilizado, es muy chévere. Ya. Es simplemente interacción social, de fortalecimiento de relación desde el punto de vista amigos, me Sí. imagino cosas de estas, ¿no? ¿Y los usan todos o no? Pues es que antes se utilizaba mucho, pero por las historias y por la duración que tenían. Pero como se juntó Facebook con Instagram y bueno, algunas otras aplicaciones, estas también empezaron a subir historias, entonces hizo que el ranking de Snapchat bajara demasiado por esto, porque ya las historias se podían como subir a todo lado, hasta WhatsApp. Pero pues me gusta mucho Snapchat. Ah, ok, se nota que hay ahí como una predilección por esta app. Muy bien, vale, la verdad, muy bien. Bueno, perfecto. Gracias, profe. Entonces, no vi ahí los aplausos y las caritas felices y todas las cosas bonitas felicitando a Ale, miren. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Quién continúa entonces? Vea Yo, pues. profe. Listo, Daniela. Profe, ¿ahí me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. ¿Cómo está tu internet hoy? Pues creo que bien. Hoy no ha molestado. ¿Hoy no ha molestado? ¿Ya puedo compartir? Sí, señora, sí, ya puedes. Ahí ven la pantalla. Ya está cargando. Me avisas, por favor. Yo ya la veo, Sí, pero ya. no sé los compañeros si ya la ven. Sí, ya. Ah, ok. Ah, ok. Yo les voy a hablar sobre Facebook. Facebook es una red social que fue creada para poder mantener en contacto a personas y que estos pudieran compartir información, noticias y contenidos audiovisuales con sus propios amigos y familiares. Es uno de los canales digital más conocidos por todos los usuarios que navegan hoy en día pues, en Internet. La historia. Mark Zuckerberg creó Facebook durante el periodo en que fue estudiante de la Universidad de Harvard, pero cuando esta red social comenzó a adquirir popularidad, abandonó las clases. En 2003 lanzó en la universidad un sitio web llamado FaceMash, donde reunía varias fotografías y nombres de estudiantes de Harvard. Este sitio estuvo disponible solo por algunas horas
donde atrajo a 450 usuarios, movilizando 22.000 fotos. Y por este suceso fue llevado ante los directivos de la universidad, quienes culparon a Mark por haber sustraído datos e imágenes del sistema informático de la institución, por lo que lo suspendieron de asistir a las clases, quien luego se alejó de la universidad al año siguiente para dedicarse a crear Facebook. ¿Cómo se dio a conocer? Su sitio web fue lanzado el 4 de febrero del 2004 por Mark Zuckerberg. Facebook es una plataforma que funciona sobre una infraestructura de computación basada principal y totalmente en sistemas GNU Linux, usando el conjunto de tecnologías LAMP, entre otras. Desde 2006, a cualquier persona que diga tener al menos 13 años se le ha permitido convertirse en un usuario de Facebook. En febrero del 2012 salió a la bolsa mediante una oferta pública de venta, alcanzando una valoración de 104 mil millones de dólares, la más alta para una empresa. Para una empresa que empieza a cotizar. También comenzó a vender acciones al público 3 meses después, pero la mayoría de sus ingresos los obtiene de los anuncios que aparecen en pantalla. Las características. La primera, la facilidad de compartir contenido, ya sea links, fotos o videos. La posibilidad casi sin límites de subir las fotos. La interfase es sencilla, aun para el usuario no experimentando en la navegación web. La facilidad de convertirse en miembro y crear una cuenta. También otros es la facilidad que agrega el chat nunca vista, que hace que no sea necesaria una herramienta de terceros para comunicarse en tiempo real. También la integración de mensajes y correos electrónicos. Las recomendaciones de nuevos amigos y muchas veces tú puedes mismas aceptarlas. Y las exitosas páginas de fans para beneficios de negocios, empresas y marcas. ¿Qué problemas ha tenido? El primero es todos los estudiantes de Harvard demandaron a Zuckerberg por el supuesto robo de la idea de Connectium, una plataforma que habían ideado para conectar alumnos universitarios y que a Mark había robado para crear Facebook. En 2007 la demanda fue desestimada, pero en 2008 volvió a ser interpuesta. Y Facebook tuvo que pagar casi 20 millones de dólares para acabar con esta polémica. La segunda es el caso Cambridge Analytica y el uso que le dio esta empresa de consultoría política para manipular los resultados electorales de Estados Unidos. Esto ocasionó que por primera vez Mark fuera llamado ante el Congreso de Estados Unidos a testificar sobre una posible manipulación de las elecciones. Ay, se trabó el computador. Uy. Ay, profe, se trabó el computador. Profe, voy a reiniciar el computador y para seguir. Ok, dale. Yo creí que era para mañana, primero, porque yo estaba en lista como de
Unos 7. Y dando la hora de 15 minutos no me daba. Ya. Pues Pero entonces 15 minutos no todos, porque todos, unos se demoraron menos. pero ya sabe qué tema tiene, ¿cierto? No lo sé. Yo No lo quería sabe. exponer sobre el cine. Bueno, yo después Se puede, se puede. ahorita se lo envío yo para que haga Venga, ¿se puede el cine? ¿Se puede otra vez el cine o no? No, 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 son otros temas. Pero yo le voy a enviar esa información hoy para que usted pues le Bueno. dedique la tarde y le dedique pues la noche. Yo aprovecho a decir algo. Ahorita vamos a tener un tiempecito, profe, para hablar un poquito de todo. Porque yo tenía unos apuntes, por ejemplo, no se habló de la radio, la payola, no se habló del cine, algunas, pues, no sé, profe. Pues básicamente habría que esperar a que terminaran las exposiciones porque Ah, bueno, digamos que el tema de payola es un tema muy colombiano, ¿no? Entonces, sí. ahí estamos hablando de radio como invento y como desarrollo tecnológico en el mundo. Bueno, Daniela no apareció, profe, entonces Profe, yo creo que gracias. continuemos con la Ya otra. estoy abriendo WhatsApp en el computador. Listo, pues yo estoy Daniela. Si quiere, pues puede iniciar con la exposición. Bueno, dale, No, dale. Listo, ¿me pueden dar hospedador, por favor? ya. Y Daniela, no te preocupes que vamos a continuar con tu tema. De pronto mañana empezamos contigo, si te parece, para que tengas toda la posibilidad de O exponer. profe, pues si no se muere ahorita Marilu, pues yo puedo terminar porque pues no me queda mucho. Ok, vamos a ver qué pasa entonces con la Estefanía. ¿Querías decir algo? Sí, profe, pues según el orden seguía yo, ¿no? Señora, Según el orden que estaba establecido, pues seguía yo. Sí, sí, no, lo que pasa es que, a ver, recordemos que Mariluz pues, tiene pues, el trabajo pues, en la enfermería y todo esto, entonces ella era de primeras, entonces yo escribí en el grupo que por favor fuéramos flexibles con ella, pues porque en el orden de ideas ella no podía empezar en primer lugar. Entonces, para poder cederle el espacio a ella en cualquier cupo, entonces en este caso pues yo le di la oportunidad de que lo hiciera así. Entonces, Pero es que yo creo que creo... Estefanía te pregunta porque tú ahorita le estabas diciendo a Luis iba a exponer y pues después de Daniela seguía ella. Creo que es por eso. Ah, sí, sí. pero igual hay Sí, no, tiempo para que todos expongan. hay Entonces no hay tiempos. problema. Vamos a darle paso a Mari y si nos alcanza el tiempo, entonces Daniela termina su exposición de Facebook. No les explico, lo mío fue porque porque yo le hice una pregunta a Ángel. Entonces él lo está respondiendo por acá. Dale, Mari. Listo. Bueno, buenos días. Entonces, a mí me tocó el origen de la televisión como desarrollo tecnológico. Bueno, sus inicios fueron gracias a un señor que se llamaba Paul Nipkow, que nació el 22 de agosto de 1859 en Alemania y falleció el 24 de agosto de 1940, también en Alemania. Estudió en la Universidad de Humboldt y fue inventor, ingeniero, físico y reconocido por la idea de la invención de la televisión. Él tuvo una idea y donde se preguntaba cómo proyectar una imagen en tiempo real desde la lejanía. Entonces se inventó una vaina que se llama discos de Nipkow y que consistían básicamente en dividir la imagen en pequeños cuadritos y estos se explorarían secuencialmente y con un disco metálico hizo una serie de agujeritos por donde pasaría secuencialmente la luz y colocaría detrás algo que lo transformaría la luz en electricidad y una celda de selenio conectada a una pila. Esta fue la primera idea de esta persona llamada Nipkow. Él patentó su idea, pero pues no continuó con sus estudios y fue Derez Mihaly quien en 1928 llevó a cabo la primera demostración de televisión en Alemania.
Ya después de la primera transmisión, la BBC consiguió en 1926 la autorización de explotar experimentalmente su sistema en Inglaterra y empezaron a realizar sistemas de televisión de 30 líneas y de 12.5 imágenes por segundo. Luego de esto, en 1936 se disponía de un sistema que permitiría 240 líneas y 25 imágenes por segundo, dándole el inicio a la historia real de la invención de la televisión. ¿Cómo cambió la televisión al mundo? Se estima que en el momento culminante del campeonato, una quinta parte de un campeonato de fútbol, una quinta parte de la población mundial estaba viendo la televisión atraída a una pequeña pantalla como polillas a la luz, o sea, es decir, pues eso era un gran acontecimiento de que un aparato electrónico en esa época estuviera transmitiendo algo tan importante. Entonces empieza en la década de 1920 la televisión mecánica, que se aceptan las primeras imágenes de televisión que se produjeron en la década de los 20 y que en algunos de los primeros televisores que se fabricaron en esos años, su calidad de imagen y el tamaño de la pantalla eran enormemente limitados a comparación de las televisiones contemporáneas y las pantallas no eran mayores a 3 centímetros de ancho. Lo que ofrecían pues imágenes borrosas con tonos pues rojizos y anaranjados y me imagino que muy pixelados pues por la continuidad del invento. Ya después su evolución llega a la televisión electrónica, que es la primera demostración exitosa de la televisión. Fue una simple línea y tuvo lugar en 1927 realizada por un joven inventor llamado Taylor Farnsworth. Luego el primer programa de televisión que conocemos hoy, pues no hubiera existido sin todos los programas de televisión que en esa fecha se transmitieron, como la primera que fue La Reina, El Mensajero de la Reina, que fue una obra dramática que salió al aire y se transmitió en televisión. Y un primer evento deportivo en vivo que se transmitió en Berlín en 1936, fue un anfitrión de los Juegos Olímpicos de Verano y sería el primer evento masivo donde pues todos los televidentes pudieron apreciarlo. Y llegamos a la televisión digital, que es el paso más grande que se da en la evolución tecnológica de la televisión desde el televisor a blanco y negro, siguiendo al televisión a color, y fue la televisión digital la que pues alcanzó pues la mayor evolución de nuestra televisión. No existía una calidad de imagen comparable a la televisión digital, era sencillamente mejor y con la eyección del MPG-2 como norma mundial, el escenario estaba puesto y Samsung, que ha sido siempre una marca pionera en este tipo de evoluciones tecnológicas. Bueno, entonces aquí vamos a ver el último televisor que hemos visto, bueno, lo más reciente, que es el televisor LED, que a tan solo un gran lanzamiento de hace poco, Samsung abre paso a una nueva era donde los televisores son capaces de reproducir un volumen de color del 100%, y esto significa que pueden expresar todos los colores a cualquier nivel de brillo, incluso las diferencias más sutiles visibles en la luminosidad máxima, que eso pues relativamente ya lo conocemos 100% con todos los televisores nuevos que han salido y que son imágenes excesivamente perfectas. Espérame un segundito, Mari. Antes de eso, devuélvete por favor, porque es que tuvimos un salto grandísimo de tecnología de los años 70 a lo que es una tecnología de hace como 5 años. Entonces, antes del QLED, ¿qué fue lo que presentaste? ¿Antes de qué, profe? Del OLED o del OLED. O sea, estábamos en 1938, llegaste al tema de la televisión en color. Bueno, entonces aquí cuando el primer evento deportivo en vivo. No, hasta ahí vamos bien, hasta cuando sale la televisión a color, o sea, después del 38, ¿pasas a qué año? Espérame, aquí al 2016, televisión SVHD. Sí, es que, mira, antes, entre la 12 y la 13,
que es pasar más o menos como de los años 70 al 2016, hay una cantidad de avances y cambio, digamos, tecnológico de la televisión como tal. Mm, de pronto sí podrías para mañana buscar qué pasa entre esos años, porque es que ahí nosotros, primero, del 38 a esa época que estás marcando de la televisión digital, pasamos de una proyección de tubos a una proyección de otro tipo de componente, y eso es lo que ha hecho que los televisores disminuyan de tamaño. Entonces es muy importante el tema de la descomposición a color, del RGB que está por ahí, y luego se trabaja con cristal líquido y con una cantidad de, digamos, superficies que permiten la disminución del volumen del televisor, porque se pasa obviamente de los tubos y de los transformadores, se pasa a las tarjetas, ¿sí? Entonces, cada televisor que nosotros vemos ahora con tecnología moderna, pues tiene superficies distintas en la proyección, que está la parte de pantalla líquida, de cristal líquido y la utilización de tarjetas más o menos, que es hasta lo que tú estás marcando como 2016. Pues es mucho antes que el 2016. Y de ahí se salta, pues abruptamente creo yo, hasta el OLED, que es una tecnología de más o menos del año, yo pensaría que 2000, sí, 2016 más o menos, 2017, una cosa así por el estilo, que es otro tipo de proyección, porque las fotoceldas de las pantallas son distintas. Por eso es que nosotros tenemos pantallas que son semicurvas. Y entonces, bueno, hay también un desarrollo de lo que es antes de llegar a la televisión high definition, pues hay que hablar de de los tipos de pantalla y de cómo pasamos de hasta los 1080p. Entonces ahí hay unos saltotes grandotes de exposición, pero vamos a ver entonces cómo termina para ver qué le falta para que lo complemente. Listo, profe. De todas maneras, aquí ya empezamos después de toda la historia que pues entonces te debería ese pedazo. Ajá. Empezamos pues unas características pues relevantes de la televisión en el mundo, en la sociedad, que es la audiencia. Le ha permitido convertirse en el medio de comunicación masivo con mayor presencia y alcance a nivel mundial. Ha alcanzado gran importancia siendo el más media por excelencia dedicado a informar, instruir y entretener a personas alrededor del mundo, porque pues vemos que la radio, pues comparando un medio masivo como la radio, nosotros con la radio tenemos, como decía la profesora ahorita, inmediatez de la información, pero pues con la televisión tenemos también una imagen de los hechos que están sucediendo. La televisión se caracteriza por ser un medio de comunicación recibido por una gran audiencia, de ahí que se ha catalogado como el mayor medio de comunicación de las masas, o sea, es mucha más gente la que ve televisión que la que escucha radio, pues dependiendo también de su estilo de vida. Encontré que el poder de influencia, el televisor adquirió un poder dentro de las sociedades, pues es común que la mayoría de las personas posean uno y se sienten a mirarlo varias veces al día. Sin embargo, en este punto sí me parece que lo que decía también la exposición de Laura con respecto al radio, es más fácil tener un radio y es más fácil acceder a la radio que a la televisión, porque pues en televisión ahora pues con toda la tecnología podemos acceder desde el celular o desde cualquier dispositivo conectado a internet para ver televisión, para ver un canal de televisión, pero la radio no. Las empresas también han utilizado la televisión para anunciarse, para hacer publicidad de sus marcas y así pues aportar a la globalización. El gran atractivo social de la televisión reside en el hecho
de que ver televisión no requiere de esfuerzo extra, por lo cual las personas no necesitan elevados grados académicos para comprender los diferentes mensajes que se presentan. Es decir, todas las personas que hacen televisión pues están capacitados, como decíamos en el tema de comunicación, de garantizar que el receptor entienda lo que se está transmitiendo por este medio. Un medio audiovisual, lo que decíamos anteriormente, que contribuye a que el usuario pueda crear impresiones mentales de lo que ve y escucha a través de la pantalla. En este caso sería el significado y el significante con respecto a lo que habíamos hablado pues en el tema anterior. Esta cualidad le permite a las personas que se relacionen emocionalmente con lo que ven en la pantalla, de ahí a que se sientan identificados y la mayoría de las imágenes visualizadas sean memorables. A mí me parece que en este punto pues es como más interesante lo que también es que van muy de la mano con el radio, perdón, con la radio, en el tema de las radionovelas. Me parece como más interesante, o no sé, me parece en lo personal, escuchar una radionovela y poderse hacer uno a la idea de todo lo que está pasando en la imaginación propia, sin necesidad de tener un prototipo de persona bueno, de los actores. Pero pues eso es lo que también se utiliza como medio audiovisual de la televisión. También encontré que era un medio doméstico. La televisión ha adquirido característica por ser un medio doméstico, por permitir al usuario disfrutarlo pues desde la comodidad de su hogar en sus inicios, porque pues como vemos la tecnología ha avanzado de tal manera que pues podemos ver televisión desde cualquier parte de la ciudad, bueno, donde estemos, pues independientemente de la señal también, porque si hay algo que recalcar dentro de la televisión es que la televisión sí necesita, por ejemplo, pagarse canales independientes o canales privados para poder ver lo que uno quiera. En cambio, cuando de comunicación se trata o de, por ejemplo, de noticias, podemos adquirir la radio del celular, la radio del carro, la radio del bus, la radio de la tienda. Entonces es más fácil acceder a la radio que a la televisión en este momento. Y permite que las personas se relacionen emocionalmente con lo que ven en la pantalla. Por ejemplo, cuando vemos una noticia, digamos que estamos en un carro y nosotros estamos escuchando una noticia, por ejemplo, como el caso de la niña que está perdida. Entonces uno como que sí hace como, bueno, que embarrada, que la niña, no sé qué, pero el televidente me parece que viendo las imágenes de ella como que se sensibiliza más con este tipo de comunicación. Es un medio inmediato. El objetivo de la televisión es poder observar la imagen a tiempo real, de ahí a que ese medio de comunicación permita un flujo de información constante, instantánea y rápida. Lo que decía la profesora con respecto a lo mismo a la exposición de Laura, el radio puede transmitir la información, ¿cómo se dice? Inmediatamente, sin necesidad de tener imágenes para comprobarlo. Pero el televidente necesita de esas imágenes para poderse dar una idea de lo que está sucediendo. Entonces, por eso la televisión ha contribuido significativamente con la globalización para permitir interconectar a las personas, rompiendo barreras en tiempo y espacio. También dice que es un medio educativo. Encontramos documentales, encontramos... sí, documentales y a veces muchísimas programas de historia donde podemos aprender muchísimas cosas con respecto pues a animales y a la historia más que todo. Entonces también ha sido un medio educativo. Un instrumento político también, porque ya vemos que nosotros por medio de la televisión vemos campañas políticas y pues podemos tener una mayor visión para nosotros contribuir con nuestro adecuado voto. Dice que un medio de comunicación más utilizados por las agencias de publicidad, lo que decíamos, todo lo que tiene que ver con marcas de los productos que utilizamos día a día, los operadores de telefonía que utilizamos, colegios, universidades y demás publicidad que utilizan las empresas para su crecimiento empresarial.
También promueve el intercambio cultural. Por medio de la televisión nosotros podemos ver, podemos conocer diferentes culturas, podemos aprender diferentes costumbres de otras culturas, incluso de otros países de todo el mundo que no conocemos, y podemos ver series, películas, dibujos animados de cualquier parte del mundo ahí en la televisión. Dice que contribuye a la heterogeneidad social. Nosotros estamos frente a un medio de comunicación por el cual nos venden la idea de cualquier persona de diferente condición sexual, de diferente raza, de diferente, sin estigmatizar ni su estrato social, ni ninguno de los ítems que dije anteriormente. Y el impacto a nivel de sociedades, dice que el impacto que ha tenido en nuestras sociedades, nuestras costumbres desde bien entre los años 30, para poner un ejemplo acorde a nuestros días, se podría decir que la televisión es el Internet del siglo pasado. Lo que decíamos anteriormente, lo que yo les exponía anteriormente, era que antes nosotros el único medio audiovisual que teníamos para conocer todas las problemáticas o conocer cualquier información era el televisor y pues obviamente la radio, pero audiovisual pues solamente la televisión. Después de un duro día de trabajo, tras cenar, a todos nos espera una reunión familiar como si de un ritual se tratara. En la televisión en su tiempo, ya por eso pues ha tenido bastante decadencia a mi modo personal de ver, gracias a que la internet llegó. Entonces, primero la gente se sentaba pues enfrente del televisor a ver un programa familiar y pues eso se convertía en una rutina familiar. Ahora ya no están así porque pues ya las personas están viendo sus propios contenidos en cada uno de sus dispositivos. Y otro factor que ha influido en la televisión ha sido nuestro horario. El televisor, pues también, como vuelvo y lo repito, de la mano con la radio, nosotros sabemos nuestro diario vivir se basa en horarios, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, uno, a esta hora que están dando tal programa, entonces yo tengo que estar haciendo esta actividad, o si están dando el noticiero del mediodía, yo tengo que estar almorzando o tengo que estar yéndome al trabajo, o bueno, diferentes rutinas diarias. Y ha influido en la manera de pensar de la sociedad. Nosotros somos seres humanos influenciables y nos dejamos, valga la redundancia, influenciar de lo que vemos, de lo que escuchamos, y ahí es donde surge un modo de pensar diferente en nuestra humanidad. Y ya con esto termino. Profe, muchas gracias. Bueno, mi querida Chinita, muy bien. Aquí hay que hacer claridad acerca de lo siguiente. La radio todavía no ha sido desplazada por la televisión, y mucho menos cuando a partir de los años 80 la televisión como medio empieza a decaer. Digamos que hacia los años 80 o hacia los 90, más que todo, empieza a surgir la televisión por suscripción. Y cuando ya la gente no tiene la posibilidad de encender un aparato y de tener una señal libre, pues antes dependíamos de la antena que se ponía encima de las casas, pero después pasamos a un tema de suscripción y si, bueno, ustedes no lo recuerdan, son muy jóvenes, pero había muchas antenas y muchos cables que eran, digamos, ilegales. Pero el concepto de pagar por el medio ha hecho que el consumo por horas que tiene una persona disminuya. La otra situación es el impacto del Internet, porque en el surgimiento del Internet ve uno que hay una gran cantidad de contenidos y que lo que uno puede encontrar por televisión lo encuentra en la nube y entonces efectivamente, aunque el Internet también hay que pagarlo, de todas maneras es una condición, digamos, de carácter selectivo por parte de la persona, mientras que el medio radio se ha conservado en el mundo con una gran fuerza. Por ejemplo, alrededor del mundo hay algo así más o menos como 45.000 emisoras en el mundo y es un nivel de penetración de consumo del tiempo en las personas más o menos del 86% versus la televisión que apenas en este momento una persona podría estar expuesta a un promedio de 2.5 horas al día.
Por otro lado, la penetración de la radio es importante desde el punto de vista que el 73% más o menos de las personas que habitan, o sea, de los países del mundo, tienen un acceso a la radio y han considerado que la radio es un medio completamente fuerte. Entonces, vienen en aumento las emisoras comunitarias. En Colombia hay algo así más o menos como 10.000 emisoras comunitarias y esto pues es darle voz a los que no tienen voz. Por lo tanto, los medios han tenido su crisis, han tenido que reinventarse, han tenido que presentar otras condiciones distintas para que tengan la preferencia del usuario para ser consultado. Entonces, pues simplemente quería, Mari, con una breve nota de ese desarrollo tecnológico ahí que se nos perdió, aunque pues no es fundamental, pero pues sí puede ser a nivel de cápsula informativa, que lo cuentes. Y por el lado de Daniela, que se nos acaba de terminar el tiempo, por el lado de Daniela sí veo que se iba en la exposición de la diapositiva 6 y va a terminar en la 9. Ese medio de Facebook que requiere de muchísimo exposición y es mucho más de lo que tú has presentado. Entonces, por favor, de aquí a mañana, complementa esa exposición. En todo caso, pues creo que el tiempo se nos terminó. Mañana continuaríamos. No quisiera quitarle un segundo al profesor Cardona. Nada más que decir, cualquier cosa me la comentan o se la comentan a Ángelo y de esta manera nos estamos organizando. ¿Les parece? Bueno, profe, Profe, gracias. gracias. Un feliz día, felicitaciones. Gracias. Gracias, Gracias. chao. Gracias. Muchas gracias, profe. Chao. Chao.